En esta oportunidad vamos a aprender otra forma de tener un circuito de arranque y parada. Como vimos anteriormente en el video, utilizamos una composición por diagrama de contactos que era muy similar a lo que se hacía antiguamente y que aún hoy se hace utilizando contactores y pulsadores. Entonces, en este caso vamos a usar una de las bobinas auxiliares para lograrlo. Entonces, notemos por ejemplo que cuando uno quiere hacer el encendido de un elemento, básicamente utilizamos siempre esta pieza, que es la salida, Q1, la que representamos aquí como una bobina, pero no es otra cosa sino un elemento clave virtualizado a partir del cual su activación genera el cambio en el estado abierto o cerrado del contactor o del relé de salida, ¿no? Bueno, entonces en este caso, normalmente ¿qué necesitaríamos? Necesitaríamos un interruptor que se abre o se cierra, ¿cierto? Para esto. Sin embargo, vamos a ver que necesitamos alguna preparación y es la siguiente. Permítanme, voy a correr esto hacia abajo. Necesito espacio. Vamos a ver. Al igual que en el caso anterior necesitamos dos botones, un botón de arranque o pulsador de arranque y un pulsador de parada. Voy a utilizar entonces I1 como pulsador de arranque e I2 como pulsador de parada en dos circuitos que parecen totalmente aparte, pero voy a utilizar una de las variantes de las bobinas de memoria. Entonces voy a recurrir a una bobina de memoria interna en dos funciones específicas que se llaman set y reset. Entonces set, cuando yo selecciono esta memorización por activación, esta es una característica que tiene este tipo de bobinas, de tal forma que los contactos asociados a M1, la activación de esta bobina lo que hace es hacerlos pasar a estado activo. Y una vez que están en estado activo, independientemente de que esta bobina SM1 sea desconectada o conectada, se va a mantener en ese estado todo el tiempo, ¿no? Entonces, primero que nada vamos a ver el funcionamiento de esto. Vamos a utilizar esta bobina CM1 para activar lo siguiente. Voy a colocar aquí un contacto asociado de M1 y aquí nuestro elemento de salida. Este elemento de salida, vamos a ver cómo se activa acá para entender el funcionamiento de esta función. Entonces lo tenemos en diagrama eléctrico, que es más fácil de entender. Miremos cómo corre. Observen, cuando estoy utilizando la bobina SM1, que es la variante de las bobinas de memoria MM, en este caso SM1, la función set significa que si yo pulso el elemento, es decir, si hago la alimentación acá, ¿verdad? Como está ahí, aunque desconecte, una vez desconecte SM1, los contactos asociados a M1 se mantienen en estado activo independientemente de qué vaya a pasar con SM1, que en este caso volvió a su estado inactivo. Y ya, a pesar del cambio de la entrada, ¿no?, esa salida ya quedó enganchada. Bueno, por otra parte, si hacemos esta vez lo mismo, pero con una bobina, vamos a cambiar esta por la variante R, significa reset, resetear o llevar a cero. Esta hace todo lo contrario. Entonces, si esto está conectado, vamos a dejarlo en este caso normalmente cerrado, ¿no? Para que tan pronto llegue, entre de una vez a funcionar. Es decir, el contacto de M1 normalmente cerrado va a estar cerrado en su estado inactivo o estado de reposo, ¿verdad? Y RM1 lo que hace es que desactiva o lo lleva a un estado de inactividad independientemente de lo que haya pasado. Veamos entonces cómo funciona. Perdón, tengo que hacer un cambio. La bobina RM1 no funciona por sí sola. Debe tener un elemento que active, ¿no es cierto? Es decir, es necesario que esté conectada una bobina inicial de alimentación. Es decir, no actúa por sí sola, tiene que haber un elemento inicial. En este caso, vamos a correr esto acá. Movemos todo esto. Bueno, desplacemos esto hacia abajo. Voy a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar este acá y aquí vamos a completar el mismo circuito anterior de esta manera. Listo. Y aquí vamos a colocar un interruptor aparte.
¿Listo? Y aquí tenemos lo que constituye un circuito de arranque y parada. Entonces, este era el que había colocado inicialmente, donde la bobina RM1 debe funcionar en conjunto con SM1. RM1 no funciona por sí sola. Es decir, ella por sí sola no le hace nada a la carga. Entonces, en este caso, al correr el programa, notemos que I1 arranca, es decir, en este caso I1 hace que se enganche, que todos los contactos asociados de la bobina M1 entren en estado activo y se mantienen en ese estado independientemente de lo que ocurra. Ahora, I2 hace todo lo contrario. Hace que todos los contactos, que si los contactos de M1 están activos, cuando RM1 recibe alimentación, los desactiva, independientemente de que vuelvan a su estado original. Aquí, por ejemplo, RM1 deja de ser alimentado, pero M1 ya está en estado inactivo. Entonces, I1 viene a ser el pulsador de arranque que activa la carga de salida Q1, como pueden ver acá, e I2 es el encargado de detener o de desactivar la carga. Arranque, parada. Bueno, eso es básicamente la forma como tenemos aquí una opción para arranque y parada a partir de dos elementos existentes acá.